Cuentos con ovnis. En el episodio anterior, doña Elsa, la abuela de la marcianita, recibió la extraña visita de la señora Evangélica, quien tocándola en la frente la despertó de su olvido y le permitió recordar los años perdidos de su juventud a orillas del gran volcán nevado, cuando ella fue llevada a lo que recordaba y siempre llamaría la Tierra Bonita. Una tierra bonita, llena de vida y esplendor, donde conoció la ciudad acuática y comenzó su preparación como parte del cuerpo de custodia de los tiempos. Y así, al rememorar, reconoció a la gringa Evangélica como Shia, y a ella la llamó mamá. Y al mismo tiempo recibió en su mente a los hombres transparentes, cuyo cuerpo humanoide muy alto daba visos como el cristal. Y entre ellos recordaba especialmente a alguien llamado Shue. La Marcianita 7. La Tierra Bonita. En la serenidad de la noche, antes del amanecer de aquel día en el que doña Elsa recordó su pasado, en el cuarto de la marcianita, Doris, la mamá de la nena, dormía plácidamente. Mientras tanto, en su cunita metálica pintada de color rosa, la bebé, recostadita boca arriba, vestida con su mameluco azul, permanecía muy quieta y con los ojos muy abiertos mirando hacia la nada, mirando hacia el techo de la pequeña habitación, una morada íntima impregnada con una deliciosa aroma de naranja. Y allí, en la oscuridad de su dormitorio, la marcianita o estrellita, con los dedos de sus pequeñas manos torpemente entrelazados sobre el pecho, sin avisos y sin sonidos, observó cómo surgida de la nada, a un lado de la cuna, se materializó una figura humanoide. Una figura de tenue resplandor color azul, muy alta y transparente, que daba visos como el cristal. Vio un ser sin rostro, que con la cabeza inclinada hacia ella, la miraba en delicada observación. La bebé, al ver el resplandor, volvió los ojos y de inmediato se quedó mirando fijamente al humanoide de cristal que había aparecido frente a ella. Humanoide y marcianita se miraron fijamente. La nena no parpadeaba. Y entonces, ella sonriendo y mostrando sus encías sin dientes, extrañamente se elevó unos centímetros sobre el colchón de la cuna, y allí quedó como flotando. El cristalino que había llegado suavemente con sus grandes manos transparentes la bajó al colchón, y allí el encuentro visual se alargó. Era como si entre ellos, humanoide y bebé, hubiera una comunicación silenciosa. Luego de un momento de observación profunda, el humanoide muy alto, de tenue resplandor azul, se giró hacia la cama donde dormía Doris, la mamá de la marcianita, y allí, inclinándose debido a su desproporcionada estatura, extendió uno de sus largos brazos y con la mano de dedos cristalinos tocó la frente de Doris.
No hubo chispas ni luces, solo un contacto. Entonces, Doris despertó y de un salto quedó sentada en su cama. Por unos segundos miró como aturdida la figura humanoide y luego su rostro se iluminó con una gran sonrisa. El pensamiento de Doris se mezcló con la mirada del humanoide. Al final, ella se levantó sonriendo y de pie sobre la cama, donde quedó casi a la misma altura del humanoide, haciendo una cortesía, dijo: «Padre, ¿viniste?». El humanoide respondió a la cortesía y luego girándose, con su cara transparente y sin rostro, miró a la nena, y al tiempo que lo hizo, la bebé en su cunita manoteó, y con la mirada fija en el extraño, se elevó nuevamente y en posición horizontal fue a recostarse en el pecho del cristalino. Entonces, el humanoide, doblando uno de sus brazos, la cargó como en arrullo. En el cuarto, Doris, la nena y el cristalino no eran los únicos. Desde la puerta de la habitación, Elsa y Shia observaron la escena. Admiradas, vieron que Shue, el cristalino, sin aviso alguno, había llegado. Después de la sonrisa de la marcianita, Shue, el humanoide sin facciones en su rostro que cargaba a la nena en arroyo, giró la cabeza y volvió a mirar a las que estaban paradas en la puerta del cuarto. Las dos hicieron cortesía y doña Elsa dijo: «Padre, bienvenido». Luego, el humanoide, a quien Elsa también llamó padre, entregó a la nena que flotaba a Doris y salió del pequeño cuarto atravesando las paredes con su figura transparente y de cristal. Entonces, casi en un instante, el cristalino Shue arribó al cuarto de doña Elsa, la habitación marital donde el papá de Doris, el abuelo de la marcianita, dormía profundamente. El hombre vestía solo con un calzoncillo blanco y yacía boca abajo en la cama. El padre, con su gran estatura, se inclinó y luego con un dedo de la mano extendida tocó al dormido en la espalda, a la altura de la cruz. No hubo chispas ni luces, solo un contacto. El abuelo de la marcianita, quien había vivido los sucesos del platillo volador en la pista del aeropuerto de Mariquita, el esposo de doña Elsa, despertó al instante. Después de saludos y cortesías, el cristalino al que llamaban padre se desplazó. La marcianita lo seguía con la mirada. Y entonces, nuevamente el cristalino pasó atravesando las paredes, salió camino del patio de los frutales. Y entonces, el abuelo putativo, Elsa, Doris con la marcianita cargada y Shia, como si supieran dónde iba, fueron tras él. En el recorrido, Doris, mirando a la evangélica, que ya no era la evangélica sino Shia, la saludó diciendo al igual que doña Elsa: «Mamá, qué alegría verte». Entonces Shia respondió sonriendo el saludo de su otra hija. Ya en el patio de los frutales, el humanoide transparente al que llamaban padre se detuvo, y allí, girando sobre sí mismo, observó los árboles y plantas, y al detener su giro, fijó la aparente mirada en las matas de plátano. Luego, avanzó hacia un racimo de bananos maduros, bananos que por la estatura del humanoide le quedaban un poco más abajo del pecho. Y entonces, con gran delicadeza,
el cristalino pasó su mano por la superficie del ramillete de bananos amarillos. Luego del contacto con la fruta, el cristalino se giró para mirar a quienes la habían seguido. Entonces, como brotados de la nada, frente al padre aparecieron el pastor evangélico, el que decían era el esposo de la gringa, y con él venía su aparente hijo, a quien llamaban Renato. Los dos vestían de mameluco azul. Con los evangélicos apareció también Can, el perro negro, quien batiendo alegremente la cola, como saludando, fue y se sentó al lado del humanoide de cristal. Al momento de la materialización, todos hicieron cortesía y se quedaron mirando a los recién llegados. Los rostros de los gringos evangélicos ya no eran los de antes. Ahora eran similares a Shia. Parecían réplicas los unos de los otros y era muy difícil saber quién era quién. Entonces Eva se acercó a ellos y como si los viera por primera vez los saludó. El abuelo de la marcianita, parado a un lado, observaba sonriendo. En ese momento, Eva se dio cuenta que híbridos, ascendentes y humanoide transparente se habían reunido. Algo que según sabía por sus días de instrucción, en la que ella llamaba la Tierra Bonita, no era normal, no era usual que los cristalinos pasaran a los mundos en avance. Luego de saludos y miradas, el padre, el que sobresalía del grupo por su gran estatura, les habló. Ellos ya están acá y vienen por millón. Cuando el cristalino dijo millón, todos volvieron a mirar a la marcianita. Entonces el cristalino continuó. Las pistas y el plan se han cumplido. Vienen por millón, pero nosotros extraeremos a uno de sus líderes. En esta tierra paralela no los podemos influir y por ello los traeremos acá, debajo de la bóveda que cubre este recinto. Cuando el cristalino terminó sus palabras, para doña Elsa todo fue claro. Y en sus recuerdos olvidados asomaron las explicaciones. El padre, Oshue, era parte de una humanidad terrestre milenario muy antigua, una humanidad de materia y pensamiento, de mentes elevadas, que al igual que otras razas o pueblos de Arara, como llamaban a la galaxia, pronto seguirían el camino de las esferas universales, las esferas visibles e invisibles. Luego, mirando a los evangélicos, a Chia, Torel y al tal Renato, a los que llamaban replicantes, a los que parecían una copia los unos de los otros, entendió que ellos eran los próximos, los que darían el salto para reemplazar a los humanoides de cristal. Algo que según el plan establecido por la gran mente pensamiento, Arara, eran los siguientes, los nuevos cristales que actuarían como maestros de los tiempos. Luego recordó que ella, su esposo y Doris eran los híbridos, que eran el producto de la unión no sexual de humanos terrestres con los replicantes de la Tierra paralela. Algo que se hizo en un instante gracias a la intervención mental de los señores de cristal. Y en ese acto de procreación sublime, doña Elsa recordó que no hubo contactos, solo la aceptación libre y decidida, el permiso sagrado para que se realizara la unión y se plantara la semilla. Entonces, y al mirar a la marcianita, sonrió. Ella sabía
que la marcianita, al igual que otros muchos marcianitas y marcianitas, diseminados en secreto por toda la tierra, en el ayer, en el hoy y en el mañana, guiarían a parte de la humanidad terrestre antes, durante y un poco después del obligatorio salto a la tierra bonita, a la tierra paralela, donde el gran plan trazado por la mente de Arara no se había distorsionado. Entonces, doña Elsa supo que la marcianita y todos sus compañeros humanizados presentes en la tierra eran y serían los guías, los ayudantes que sólo podrían intervenir cuando despertaran de su olvido, antes o después, en los días y horas próximos al gran salto. Luego de estar sumida en sus pensamientos, doña Elsa se dio cuenta que el cristalino seguía hablando, y aun cuando ella no había dado atención a sus palabras, lo que el cristalino había dicho se había grabado en su mente. Entonces recordó que los híbridos como ella habían recibido el don de pensar, aprender y actuar en diferentes realidades, sin perder detalles de cada una de ellas. Y en estas estaba doña Elsa, cuando aparecieron allí en el patio de los frutales y junto a ellos, sin sonidos ni destellos, 3 individuos de aspecto, estatura y cuerpo humano. Los recién llegados eran como las demás personas, gente común y corriente, pero ellos en el rostro exhibían tenues escamas marcadas con un borde iridiscente. Y los ojos tenían iris vertical, y aunque parpadeaban como humanos, detrás de los párpados había una tela casi transparente que no se movía de arriba hacia abajo, sino que lo hacía de derecha a izquierda. Ellos tenían 2 párpados. Los recién llegados también venían vestidos con un mameluco azul celeste. Eran 2 femeninas y un masculino. Y entre las femeninas, Elsa reconoció a su amiga Alba, una de las guías en la Tierra Bonita. Luego, y casi simultáneamente con los piel de escama, sin destello ni sonidos, llegaron otros 3 visitantes vestidos también con su mameluco azul. Eran 2 mujeres y un hombre. Ellos eran altos, de pelo largo y rubio, tenían los ojos azules y eran muy parecidos a los antiguos evangélicos, a los que habían llegado a vivir frente a la casa de la marcianita. La diferencia era que los recién llegados no eran gemelos los unos de los otros, no eran copias o réplicas. Cada uno tenía su propio y distintivo rostro, y entre ellos, admirada doña Elsa, también reconoció a otra de sus amigas y guías en la Tierra Bonita, una amiga que recibía por nombre Erka. Entonces, y al igual que con los de piel de tenues escamas, los híbridos, Elsa, Doris y el abuelo saludaron con cortesías. La bebé, la marcianita, como varadita en brazos de Doris, casi flotando, no perdía detalle, y con sus ojitos, como si entendiera lo que ocurría, miraba aquí y allá. A cada rato mostraba complacida sus encías sin dientes. La marcianita sonreía, y en eso, una de las femeninas con piel de tenues escamas, a quien doña Elsa identificó como Alba, se acercó sonriendo a la nena y tocándola con la mano en el pechito, la saludó diciendo: «Hola, millón, llegó tu hora». La marcianita, casi flotando, sacudió los bracitos. Luego, todos volvieron a mirar al padre, quien repitió y agregó:
La intención se ha dado. Con todas las señales dejadas, ellos ya están acá. Y es tiempo de recoger. Doña Elsa, la abuela de la marcianita, entendió de inmediato que el padre hablaba de los cabezones, los amos de la humanidad en este mundo, los que deseaban apoderarse de un supuesto y elaborado plan de evacuación mundial. Un plan que ellos querían para continuar su reinado y dominio en lo que ellos creían era otro planeta. En sus pensamientos, doña Elsa tenía muy claro que los cabezones, aunque sospechaban algo raro, no tenían ni idea de la existencia de los padres. Para los cabezones, según Elsa, en el universo y la galaxia solo existían seres extraterrestres, seres que como ellos habían llegado de otros planetas. Ellos pensaban que supuestamente los otros extraterrestres venían a la Tierra para auxiliarla, para ayudarla en un momento de crisis, y ellos querían adueñarse de ese momento. Y allí, pensando, sumida en sus cavilaciones, recordando las palabras del cristalino, pensó en los cabezones que él dijo ya habían llegado, los que habían venido para llevarse a la nena, y entonces comprendió que la querían para estudiarla, para copiar sus poderes y secretos. Entonces, el antiguo pastor evangélico que parecía ser el guía de los replicantes, tomando el control de la situación, dijo: Doris y Millón se irán. El padre las va a sacar sin que lo noten, y nosotros vamos a someternos, vamos a rendirnos. Entonces, mirando a los de piel cubierta con tenues escamas y a los rubios altos recién llegados, Torel dijo: Fuera de la casa están los de acá, y ustedes los van a aislar, pero eso lo harán después del fulgor, cuando el tiempo se detenga. Ellos tampoco saben que ustedes vinieron. Lo principal, lo más importante, es envolver al superior. Los cabezones saben que en este espacio-tiempo no les pueden hacer nada y que nadie puede interferir en sus planes. Por eso, cuando el Padre lo diga, la bóveda que nos protege se abrirá, y cuando ellos lleguen, la bóveda se va a cerrar y los va a dejar prisioneros. Doña Elsa miró entonces a la marcianita. Ella sabía que Estrellita o Millón era la carnada. El aterrizaje del platillo volador en el aeropuerto de Mariquita, el chisme regado por el policía y la enfermera chismosa, el reporte médico del nacimiento de la nena y las huellas dejadas en la pista del aeropuerto de Mariquita los habían atraído. Los cabezones sabían o intuían que una extraterrestre especial había nacido en la Tierra y querían apropiarse de ella. Doña Elsa reconoció la importancia del momento y, recordando las palabras de Torel, pensó en los de negro, los aliados y esclavos de los cabezones que, según él, también habían llegado. Cuando Torel terminó de hablar, el padre, el cristalino, se acercó a Doris y a la marcianita. Entonces, mamá y bebé se desvanecieron. Se hundieron en la tierra. Doña Elsa supo de inmediato a dónde iban. Los de la tierra de adentro las recibirían. Después de la desaparición y hundimiento de Doris y la marcianita, el padre cristalino, mirando al grupo, asintió con la cabeza y luego se hizo invisible. En aquel momento, el domo o la bóveda de suave color azul que cubría todo el sector de los frutales y la casa se desvaneció.
En el cielo, la conocida nube lenteja ya no estaba. Ahora había 6 naves lentejas de color negro, 6 naves que se hicieron visibles solo por un momento. Entonces, flotando sobre unos tubos de metal oscuro, descendieron al centro del patio 4 cabezones. Doña Elsa miró su reloj de pulsera y en aquel momento eran las 4:35 de la madrugada. En la mariquita de aquel agosto de 1970, y por acción de los cabezones, la pequeña ciudad dormía. No había tráfico vehicular, ni gente en la calle. Todo era silencio. El último día de la marcianita en aquel pueblito del departamento del Tolima, en Colombia, había llegado a su fin. Continuará. Estuvo con usted Roberto Tovar Gaitán. Y recuerde, si no se puede probar, no existe.